Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana con Héctor Sandoval del Consejo Nacional de la Microempresa, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Fernando, un gusto. Bueno, hay un día de cierre hoy día para postular a ese $1.000.000 del bono PYME. ¿Cómo han dado eso? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mucha gente se va a quedar afuera. ¿Es suficiente? ¿Están pidiendo alguna otra cosa? Mira, Fernando, el cierre fue ayer. El último día fue anoche. El día 2. Hoy día ya no se puede postular. En realidad nosotros intentamos que todo el mundo pudiese postular, porque no fue fácil llegar a este acuerdo, porque fueron muchas reuniones, incluido con el presidente de la República, donde ellos partieron ofreciendo $1.000.000, pero las complicaciones de una pyme con $1.000.000, a algunos les servirá mucho, a otros es bastante menor la cifra, por lo tanto esto tendría que haber ido dentro de un contexto, por eso que costó tanto. Bueno, después cuando apareció lo de los mínimos comunes, fue aumentando esto y efectivamente la primera postulación, que duró un mes, se terminó ayer, que era el $1.000.000. Hoy día falta todavía los 2 millones, que es el promedio de las facturaciones del año 2019. También en la ayuda para el pago de las cotizaciones previsionales. Lo que ocurre es que el compromiso de la Ley de Protección del Empleo es que se podía postular a la AFC con la suspensión de los contratos, con el compromiso que el microempresario o el empresario en general pagara las cotizaciones previsionales. Y en un inicio todos pensamos que esto duraba un par de meses y no era problema, pero el problema fue cuando se duró más de un año y obviamente con los negocios cerrados, sin producir, no hubo ninguna posibilidad de poder pagar las cotizaciones previsionales, y el trabajador le suspendieron el pago de la AFC. El empleador quedó en el DICOM, y si lo quería despedir no podía despedirlo, por lo tanto era un tema bastante complejo. También va a haber una cantidad de dinero ahí para poder pagar las cotizaciones, y a partir de ahora o de la publicación de la ley, las cotizaciones se hace cargo el fondo, no el empleador. Por eso esto dentro de un contexto general también apareció lo del IFE, porque si queremos resguardar la salud, obviamente hay que intentar cumplir con la cuarentena, y si la gente no tenía cómo subsistir, obviamente que ya salía a la calle, y esta inmunidad de rebaño tan ansiada cada día se alejaba bastante más. Sí. Por lo tanto, dentro del contexto general son varias las medidas, y hoy día se termina solo la postulación al $1.000.000, pero siguen vivos algunos llamados que hicieron para los salones de belleza y otros, el arte que hizo el Cercotec, que sigue funcionando. Incluso yo estoy por entrar a una reunión con el director del Cercotec para poder cubrir todos los flancos. Obviamente siempre las ayudas son insuficientes, pero bueno, es lo que se ha podido hacer, y lo que era una ayuda para 320.000 empresas, hoy día tenemos cerca de 900.000 que ya han postulado y que están recibiendo su aporte, y también se hablaba de $3.000 millones, y eso subió a $12.000 millones. Por lo tanto, es una ayuda bastante importante y obviamente muy necesaria. Ahora estamos conversando con Héctor Sandoval del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME. Héctor, a mí me sorprende, para ser franco, el que usted diga, no me sorprende por lo que dice usted, sino que me sorprende que usted diga, bueno, se hicieron todas estas ayudas y, bueno, se pensó que iba a durar un poquitito, 2 o 3 meses y nada más. ¿Cómo se podía pensar una cosa como esa cuando se había visto lo que estaba pasando, particularmente en el hemisferio norte y en otras partes del mundo, que la cosa era, pero tremendamente compleja y que no iba a durar menos de 6, 7 o 8 meses, y que está durando más de un año ahora? Bueno, yo no sé si el gobierno tenía más información, las pymes no era tanta la información que teníamos, de repente estas informaciones mundiales uno no la mastica bien, cree que, además, uno siempre cree que la desgracia le ocurre al vecino, no le ocurre a uno. El tema es cuando a uno le llega,
pero inclusive los tratos con los bancos, suspendíamos las cuotas por 3 o 6 meses a lo más, y creíamos que era una buena negociación o que era un buen avance, pero no fue así, pues, no fue así, y esto ha durado más de lo que todo el mundo hubiese querido o que esperaba. Lo importante es poder abordar esta realidad que hoy día estamos viviendo, y afortunadamente hay una alta cantidad de chilenos que ya estamos vacunados. Los contagios han bajado ostensiblemente. El tema de esta política de choque que se querían aplicar en el último minuto, todas las organizaciones consideramos que no era el minuto adecuado, porque en realidad decimos, mira, han llegado tantas ayudas, no hay ninguna ayuda que supere el poder trabajar, y lo que todos queríamos era poder trabajar. Además, la cuarentena no la estaba cumpliendo absolutamente nadie, por lo tanto era engañarnos a nosotros mismos, y había que buscar alguna fórmula de poder salir adelante, y roguemos a Dios y esperemos que esto no tenga un regreso y que nos veamos tan complicados, pero a lo menos se ven buenas expectativas al respecto. Sí, ahora, eso de las buenas expectativas, ¿qué significa? Porque he visto por ahí que hay una serie de iniciativas que buscan que, por ejemplo, determinados impuestos, por ejemplo, los impuestos a la benzina, ese tipo de cosas se detengan, y que, me imagino, se alleguen recursos a poder enfrentar esta situación de las medianas, pequeñas empresas. ¿No debiera, cree usted, generarse una lógica relativamente similar a lo que puede ser una renta básica universal para personas? Es decir, si están constituidas legalmente determinadas empresas pequeñas y medianas, ¿no debieran tener una ayuda determinada por un cierto tiempo prorrogable por el solo hecho de existir? Bueno, el planteamiento de la CONAPYME desde hace bastante tiempo ha sido ese. Si aquí no había un ingreso universal, era difícil cumplir con la cuarentena y era bastante difícil cuidarse. Lo mismo, inclusive, cuando hablaron de los mínimos comunes, era una de las cosas que iba en la minuta, y hasta la CUT también planteó exactamente lo mismo, porque efectivamente para poder cumplir y para poder protegernos hay que tener a lo menos con qué subsistir. Si no es así, el tema es bastante complejo, y por eso que también estamos planteando hoy día que el IFE no tiene que durar hasta septiembre, sino que tiene que durar hasta el mes de diciembre. También había un tema complejo, parece extraño en la crisis que nosotros estamos, que a los empleadores les sea tan difícil encontrar mano de obra, ¿no? Hoy día no se encuentran trabajadores en la construcción, no se encuentran choferes, no es posible tener gente, trabajadores en la agricultura. Hay toda una falta de mano de obra. No sabemos si es porque la gente está tomando resguardos para no contagiarse, o cuál es la razón, y por eso que también había una tremenda confusión, que el que cobraba IFE no podía trabajar, y este IFE universal, la particularidad que tiene, que aunque tenga trabajo, aunque se contrate, no tiene inconveniente para poder seguir cobrando el IFE, excepto que los ingresos sobrepasen los 800.000 pesos por integrante de grupo familiar, no por grupo familiar. Sí. Por lo tanto, eso también es un tremendo avance, porque permite que la gente pueda complementar las ayudas con trabajo efectivo y poder firmar contratos, porque lo que tenemos que combatir entre todos los chilenos es la informalidad. Si la informalidad nos está matando, si teníamos grandes cifras de informalidad que bordeaban por ahí el 25-30%, hoy día es bastante más que eso, y eso no le hace bien a la salud económica del país, porque al final nosotros vamos a sobrepasar la pandemia sanitaria cuando logremos la inmunidad de rebaño y logremos parar esto, pero la pandemia y la complicación económica nos va a acompañar por muchos años, y entre todos tenemos que poner en marcha el país. Ya no hay una situación que nadie la dice, pero que está presente. La salud mental es un tema complejo hoy día. La agresividad de la gente, un tema, hoy día no se puede hablar con nadie, si todo el mundo anda agresivo, todo el mundo anda molesto.
Bueno, no es fácil también, Fernando, estar encerrado en una casa más de un año, toda la familia, cada uno peleando por su espacio, y a veces no hay espacio disponible para todo el mundo, y esta cuestión es muy complicada, y la salud mental está haciendo crisis también. Sí, eso, bueno, nosotros por lo menos en este programa hablamos muchísimo de eso, tenemos incluso hasta una sección mensual sobre el tema de salud mental, pero es verdad, es una situación bastante fuerte. Ahora, hay una característica que usted mencionó ahí que tenía que ver con las formas en que se comunicó que el recibir un determinado bono no era inhibición para poder seguir trabajando. Yo creo que por lo menos ahí hubo un periodo, Héctor, que la comunicación en ese sentido fue horrorosamente mala. Porque yo conversaba con personas y estaban convencidos que el bono automáticamente limitaba el trabajo. Y por lo tanto el bono, que era menor incluso de lo que algunos ganaban, les daba una seguridad que el trabajo no se las daba y por lo tanto no trabajaban. Después surgió esto que usted dijo, que se hizo un énfasis en que con el nuevo agregado no se perdía el bono si es que uno volvía a trabajar. Pero yo creo que quedó mucha gente todavía bien confundida al respecto. Bueno, yo creo que el gobierno no se ha caracterizado por tener buena comunicación. Hay un montón de cosas que se han hecho y que la gente no las sabe. Y nos encontramos con que inicialmente todos los beneficios eran incompatibles con algo. Exacto. El que recibía el bono no podía recibir el IFE, el que recibía el IFE no pudo recibir el bono de transporte que se entregó a los taxis colectivos, los taxis básicos y al transporte escolar. Y así había un montón de incompatibilidades, y obviamente que eso hizo que quedara en el subconsciente que uno obtenía uno o obtenía lo otro. Y ahí también hubo problemas, si alguien era contratado o tenía ingresos que daba al margen de esta ayuda, y en el último tiempo eso se subsanó, pero creo que la comunicación no ha sido suficiente y nosotros se lo hemos planteado a los diferentes ministerios, que es sumamente importante que esto lo señalen, porque si tenemos esta confusión la gente simplemente se va a restar de trabajar, porque efectivamente cuando es una familia de tres personas, el matrimonio más un hijo, el IFE son hoy día 400.000 pesos y nadie va a ir a trabajar por el sueldo mínimo para perder el IFE, o sea, no es rentable. Pero no es rentable, lo que tiene que saber la gente es que puede trabajar y puede ganar el sueldo mínimo o algo más o algo menos, y que no va a perder el IFE, y obviamente así vamos a reactivar efectivamente el país, pero usted lo ha dicho, Fernando, las comunicaciones no es uno de los atributos del actual gobierno. Ahora, respecto a este IFE que están diciendo que eventualmente porque los IFEs son para personas y tienen otros IFE para empresas, ¿no? No, las empresas no tienen IFE. Perdón. El IFE para las personas, lo que se está señalando es que es probable que ahora tenga un ajuste o un reajuste que se está pidiendo para intentar, entre otras cosas, evitar el cuarto retiro, digamos, del 10%, pero para eso lo que se entregue a través de bonos o del mismo IFE tiene que tener algún grado de monto que sea relativamente equivalente a lo que eventualmente uno puede necesitar para los meses que vienen. Bueno, el tema del IFE, ya tenemos una rebaja en los porcentajes del mes de septiembre, y ahí se terminaría, y por eso que hay gente que está planteando que dura hasta diciembre, y nosotros planteamos como CONAPYME que esto debe durar a lo menos hasta diciembre, o a lo menos hasta que pasemos esta crisis, y que todo el mundo pueda acceder a él. Ahora, si esto lo vamos a asociar o ponerlo como diferencial respecto al retiro del 10%, bueno, basta mirar cuánta gente le queda dinero por retirar. O sea, creo que es una irresponsabilidad
no tiene nada que ver una cosa como otra, con otra. Esencialmente el tema de los retiros, el daño que le estamos haciendo a la gente pensionada, que está por pensionarse, los que vamos camino hacia allá, es inmenso. Si al final, ¿cómo vamos a asumir el tema de las pensiones? Todos los jubilados que hoy día tienen retiro programado, ¿cómo van a asumir el tema de las pensiones si se terminan las AFP? ¿Quién les va a pagar y a qué costo? ¿O todos vamos a ir al mínimo garantizado por el Estado o al pilar solidario? Creo que la política en general cometió un tremendo error. Bueno, también uno tiene que asumir que el gobierno no reaccionó como tenía que reaccionar, pero esto de los retiros le llega a muy poca gente. Si ya con el tercer retiro de los 11 millones de cotizantes, y de los cuales eran 5 millones y tanto activos, esto llegó como a un 10, o sea, como a 1 millón y medio, no más que allá. Ahora, el cuarto retiro no sé cuánta gente va a llegar, pero no entra todo el mundo, y creo que el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad de cómo la gente efectivamente subsiste. Ahora sí, esto es un arma de presión. El tema del cuarto retiro, no sé si estará bien o no estará bien, pero lo importante es que se asuma esto con responsabilidad y no estemos condenando a los adultos mayores a tener una vejez prácticamente en la indigencia, porque así como van disminuyendo los fondos, y además, seamos claros, los fondos no se han gastado, todos los retiros están depositados en los bancos, en la misma cuenta 2, hay más circulante que nunca. Hoy día hay mucha plata en el mercado, porque el 60% de los retiros no se ha gastado, y al final yo saqué la plata de la AFP y pagué el retail, pagué los bancos, pero al final va a los mismos bolsillos. Entonces, y lo único que está complicado es el trabajador, que está dejando o está expuesto a tener una vejez viejo, pobre y enfermo, que es la peor combinación. Sí, yo concuerdo con parte de lo que usted dice. Sí creo que aquí esto de pronto hay que mirarlo de una manera distinta. Claro, son fondos de cada uno de nosotros que hemos trabajado y que hemos reservado para las pensiones, es verdad. Pero cuando la alternativa del Estado de entregar fondos públicos para sostener a la población no se ve, lo que básicamente se hizo fue recurrir a los fondos privados, a los fondos de cada uno que tenemos en las AFP, y yo tengo la impresión que se hizo esto no solamente pensando en que estos fondos eran más fáciles de adquirir, sino que además en algún momento dado el Estado iba a tener que, tarde o temprano, asumir que era su rol el mantener a las personas en condiciones básicas de sobrevivencia durante la pandemia. Y si es que eso no lo podía hacer con sus propios fondos porque no quería, bueno, de alguna forma la gente le hizo un préstamo al Estado que va a tener que devolver con sus propios fondos. Bueno, si el análisis es ese, Fernando, bueno, está bien, porque en cierto grado usted tiene mucha razón. Si la gente no se quedó en la casa porque quiso, Claro. Una medida que además está obligada, y por resguardar y por resguardarnos absolutamente entre todos, y indudable que el gobierno va a tener que hacer asumir esa responsabilidad, pero el tema es a qué precio. O sea, alguien que gana hoy día 600.000 pesos de pensión, 500.000 pesos de pensión, no estamos hablando en la básica, que son como 170, pensemos más arriba. O sea, vamos a llegar todos a la básica, pero el tipo que ahorró, que fue responsable, que transcurrió el tiempo haciendo sus depósitos con las circunstancias que en la vida, que de repente tenemos trabajo, que de repente no tenemos, que de repente ganamos más, que de repente ganamos menos, y logró una pensión sobre los 500.000 pesos, cuando el Estado se haga responsable, le va a responder por esa cantidad al trabajador, o los va a llevar todo al sueldo mínimo, por decir algo.
Entonces creo que ese es un tema muy complejo que tiene que estar presente al minuto de la discusión, porque hoy día vemos lo que es la discusión de la reforma previsional y estamos peleando por el 3%, por el 6%, bueno, pero hay gente ya que no va a aportar absolutamente nada y que había proyectado su vida o su vejez con una cantidad determinada y que hoy día tuvo la posibilidad, además, de retirar los fondos, por lo tanto lo que él ganaba ya bajó de lo que tenía, pero el tema es cuando mañana el Estado tenga que devolver este préstamo que usted dice, ¿a qué precio lo va a devolver? ¿Al precio que tenía la persona que ahorró, o nos van a dar un valor similar absolutamente a todos, indistintamente si aportó o no aportó? Porque con eso yo creo que es un incentivo perverso, porque da lo mismo ahorrar o no ahorrar, pues total, si el Estado se va a hacer cargo, es como cuando viene la continuación del dividendo, los que pagaron regularmente no tienen ningún premio, y el que no pagó nunca queda en la casa pagada. Entonces eso no es incentivar la responsabilidad. No sé, yo me estoy refiriendo solamente a aquellas personas que retiraron de sus cuentas los 10%, o sea que tenían esos recursos, y que al no haber una medida del Estado equivalente, básicamente lo que ellos hicieron fue usar sus fondos propios. Así es. En lo que yo entiendo, o lo que podría entender, digamos, que para los efectos prácticos de país es, decir, bueno, tú no quieres, pero a cuenta mía voy a hacer esto y espero que me lo pagues alguna vez. Y eso lo tendrá que ser justamente para aquellas personas que efectivamente tenían recursos y que los retiraron, no a los que no lo tenían o que no lo retiraron. Sí, este es una decisión que se tomó por la emergencia y nadie lo va a criticar, digamos. Sí, lo que yo encuentro que la política en general no fue responsable de los planteamientos, y la presión tendría que haber sido hacia el Estado, que efectivamente asumiera lo que logró asumir al final por esto de los mínimos comunes y de todas las organizaciones que hicimos nuestras intervenciones al respecto, y que el gobierno finalmente atendió, no sé si producto de los resultados de la urna, no tengo idea cuál es la razón, pero asumió la responsabilidad en cierto grado hasta hoy día, aunque igual hay gente que no recibió nada, que está al margen, y esto tendría que haberlo hecho con antelación y no haber sin duda tomado esta decisión que era necesaria en el minuto, pero que nos va a traer consecuencias en el largo plazo. Ahora, Héctor, tiene toda la razón, pero la razón por la que el gobierno finalmente decide cambiar su lógica de dar 65 lucas y felicitarse con abrazos por eso, la razón es porque casi cerca de la mitad de sus propios parlamentarios votaron a favor de los retiros. Votaron a favor del primero, del segundo y del tercer retiro, a favor. Es decir, se quedó el gobierno con una masa de parlamentarios que no daba para sostener el asunto, porque el problema era mucho más grave. Si esto efectivamente, como dijo usted, se hubiese tomado en conciencia que era una situación que era mejor partir desde lo alto, desde lo mayor, a disminuirlo a medida que la pandemia se iba yendo, en una de esas hubiese sido una cosa distinta. Si esto se hace como lo hicieron los españoles, como lo hicieron los belgas, como lo hizo Trump, que podrá tener las plata y todo lo que quieran, pero él generó una renta básica universal por impuestos. Bueno, hay países que tomaron una muy buena decisión y podemos haberlo visto en la televisión. Inclusive en Estados Unidos veíamos como la gente llegaba en su auto, le cargaban la mercadería. Exacto. En la maleta, ni se tenía que bajar siquiera, y tampoco le preguntaban ni cómo se llamaba, porque había que afrontar la emergencia. Bueno, y nosotros teníamos mucho espacio para poder endeudarnos, porque la economía nos pilló bien parado, pero faltó decisión, no sé, y qué pena que hubiesen venido a reaccionar solo porque la misma gente de su lado les dio a entender que estaban muy equivocados, que había que buscar camino, y además no nos olvidemos que aquí marca mucho las encuestas, o sea, si tenía tanta aceptación el tema de los retiros, obviamente que todos se subieron arriba del carro de la victoria inmediatamente.
Sí, bueno, bien interesante. Ahora, cuéntame un poco, Héctor, sobre cómo se ha visto la situación o cómo tiene la expectativa la pequeña, mediana empresa en esta suerte de reapertura que estamos llevando ahora. Han caído afortunadamente los contagios, hay una vacunación mucho más amplia, por primera vez se pusieron condiciones para recibir ciertos beneficios sujetos a las 2 dosis de vacunación, lo que me imagino va a provocar un incentivo en ese sentido, por lo tanto, pero al mismo tiempo, y lo tengo que decir, está este fantasmito de la variante Delta que está dando vuelta y que está pegando bien fuerte en el hemisferio norte. Bueno, ahí nos demuestra que el tema de la comunicación y las señales deben ser efectivas, porque cuando teníamos un carné verde que aumentaba, que disminuía, que finalmente era tan cambiante la decisión del Estado respecto a esta materia, y finalmente dijimos, ya, efectivamente, el que tiene 2 vacunas puede salir, puede ir al cine, puede estar al interior de los lugares de comida, los que no están vacunados tienen que estar en la terraza. Bueno, esas son buenas señales, y eso obviamente da confianza, y hoy día todo el mundo está intentando abrir, esperemos que por mucho tiempo por el tema de la pandemia y por mucho tiempo también por el tema económico, porque vamos a ver hasta cuándo le dura la reserva que tenía para poder ponerse en funcionamiento, porque en realidad la mayor responsabilidad hoy día es poner de pie la economía, y no tenemos que dejar de observar también. Yo escuchaba anoche a los candidatos y decían, bueno, el sueldo mínimo tiene que ser 500.000 pesos, y ojalá fuese más. El tema es cómo los pagamos. Y mientras tengamos esta tremenda concentración económica en que cada día la venta de las pymes es inferior, teníamos hace una década sobre el 25, antes de la crisis llegamos a tener un 13,5, hoy día debemos andar como en el 10, y si se siguen concentrando la economía, obviamente que no va a ser fácil pararse y cumplir con esos 500.000 pesos de sueldo mínimo. Las pymes están muy complicados para eso, pero si todos ponemos empeño y reactivamos efectivamente la economía, debe haber equidad. Yo escuchaba a una de las candidatas decir, bueno, y las compras públicas, que privilegien las pymes y tengan un trato preferencial. Obviamente que estamos hablando de otra cosa. Si las pymes no pagan poco porque quieran pagar, o están más complicadas porque quieran estar complicadas, el tema es un tema de mercado. Por ahí un candidato dijo que las pymes que no eran exitosas, ni siquiera que no se salvaran, que no eran exitosas tenían que desaparecer. Finalmente terminó desapareciendo él, y las pymes van a continuar porque las pymes en España, en Italia y en muchos países, la economía del país está en la espalda de las pymes, y nosotros queremos hacer los máximos esfuerzos porque todos salgamos adelante, pero lo mínimo que queremos es poder vender, pues. Sí, pero si ahora... se sigue concentrando en la economía, estamos complicados. Sí, ahora para ser justo con la frase de Jadwe que usted menciona, yo me acuerdo en Estados Unidos una estadística hace ya algo así como 5 o 6 años que señalaban que del total de empresas que eran inscritas cada año, cerca de un 35-40% nunca llegaba al año 3.0. ¿Por qué? Porque efectivamente en la competencia que había no lograban generar los recursos, y esas empresas, bueno, terminaban cerrando. Y las que llegaban eran las empresas que crecían, los emprendimientos, etcétera. Es decir, siempre hay una merma en materia de emprendimiento. Si es que todas las personas que fueran a emprender se transformaran automáticamente en Jeff Bezos y dueños de Amazon, o tuvieran la posibilidad dentro de un par de años de vender su Note Mayo en 200, 300 millones de dólares, entonces básicamente todos harían empresa, pero muchas de ellas no llegan. Y yo entendí, por lo menos, lo que planteó Jadwe es que
van a haber empresas que no van a llegar, y las que no llegan, bueno, son porque hay otras que están en mejor condición y que lo hicieron mejor que ellas nomás. O esa competencia desde el punto de vista del modelo ya se acabó. Bueno, efectivamente, ser emprendedor es un riesgo. Y es un riesgo. Uno le puede ir bien o le puede ir mal, pero esto parte mal desde la base, porque miremos cuál es el costo del dinero de la pyme y cuál es el costo del dinero de la gran empresa. O sea, ya partimos sin mal. duda, no, pero en esa competencia, Héctor, en esa competencia entre el pescado grande y el pescado chico no cabe la menor duda, pero estoy hablando de pescados chicos, todos iguales. No todos van a ganar y van a llegar, y algunos van a sucumbir. Sí, no, si siempre son riesgos, y obviamente es preferible a veces que se tomaron una medida apropiada en el minuto apropiado, porque puede terminar perdiéndolo absolutamente todo al final. Y también en Estados Unidos da lo mismo comprar un saco de harina que comprar mil sacos de harina. Lo que no ocurre en Chile, el que compra 1000 sacos de harina tiene un precio bastante diferente que el que compra uno, y ya ese, obviamente tenemos el precio del dinero diferente, el precio de los insumos diferente, y obviamente que alguien que tiene más espacio también puede hacer una oferta diferente a la venta final. Eso es verdad. Y la pyme produce a un precio diferente, y eso lo hace también perder la competitividad, porque las reglas no son parejas para todos. Bueno, Héctor Sandoval, de Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias por llamarme. El honor que usted me entreviste, bueno, aunque sea por la radio, pero la radio también es muy escuchada. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Y a todos ustedes tengan muy buen día. Cuídense. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave.